Si algún recién se acaba de conectar a Planeta Errante y no nos conoce, Mariano es, entre otras cosas, es parte del elenco estable, físico y sacerdote de la comunidad de cristianos. Y nos planteó una pregunta que yo creo que viene a molestar, no sé por qué. ¿Él la planteó o la planteaste vos? No, me viene, porque yo le dije, ¿vos quién? ¿Y vos cómo sos? Y me dice, ¿yo libre? Esa era la pregunta. Y en realidad me la había adornado un poco más, pero a mí me dio cosa, porque es medio pomposo, ¿viste? Entonces dice, oh hombre, conócete a ti mismo. Tengo una pregunta yo para libre. Empezar, lo voy a matar. Bueno. Esta pregunta que se hacía Mariano, decía, yo libre. Sí, yo me voy. Ahora te veo la cara y yo me voy. No, yo pensaba, en realidad a veces uno tiene la sensación de que juega a ser libre, pero no lo es tanto, porque a ver, no elegimos dónde nacimos, no elegimos quiénes son nuestros padres, no elegimos el nombre. Se viene una, me parece. No, incluso a veces podríamos decir que no elegimos hasta nuestra orientación religiosa o política, porque dependemos mucho de dónde se nos ocurrió nacer, con quiénes, en qué lugar, en qué contexto, en qué momento histórico, ¿no? A veces hasta... Estás para el cachetazo, Miguel, yo sé lo que te digo. Seguí. Vas derecho. Yo tengo la sensación de que me pone cara como que no vas a saber contestar. Es la primera vez que lo veo preocupado, Mario. Sensación de colisión. Dale. A veces no elegimos ni el amor, porque a veces el amor nos elige a nosotros, entonces también hasta en eso. Digamos, no elegimos en lo que nos gustaría trabajar, porque uno termina trabajando a veces en lugares donde, bueno, aquello es lo que tenía a mano. Me hubiese encantado ser, qué sé yo, no sé, ingeniero agrónomo en la Patagonia, pero me muero de hambre, o docente en el sur, y entonces no, tengo que... Esto mirado desde este lugar, es tan... Algunos no querían casarse y terminan casándose, porque bueno, esto de ejercer la libertad tampoco se puede, porque la sociedad te termina llevando a ese lugar, los mandatos sociales, paternales, todo lo demás. ¿Hay algo? ¿Somos libres realmente o elegimos muy poco, Mariano? Mira, te voy a halagar. Upa, anotá esto, te pido, por favor. Anotalo. Grabame esto, Nico, por Dios, te pido. Es interesante todo lo que estuviste describiendo. Con algunas podemos hilar más fino, pero es cierto, hay un montón de aspectos en los que no podemos elegir. Esa no es la pregunta importante. La pregunta importante es, ¿hay alguno donde sí? Por eso, ¿qué queda de...? Interesante, queda poquito, queda poquitísimo. Porque, bueno, ahora cada uno haga lo que quiera, llore, grite, patalee. Se vaya incluso. No estamos ejerciendo mucho nuestra libertad. ¿No la estamos? No. Ajá. De hecho, todo lo que estuviste diciendo muestra cuán poco libres somos. Pero no porque en principio no seamos libres, sino porque no estamos pudiendo llegar a ese núcleo de experiencias al que podríamos llamar libertad. Y confundimos libertad con hago lo que se me canta, sí. Lo primero que se me aparece. No tener límites. No tener, claro, no poder acordar con otro, no poder respetar justamente los lugares de encuentro y pasar por encima de ahí, generando usurpaciones, profanaciones, heridas en el otro. Uh-huh. Ahora, perdón, sí, pero todas las cosas que dijo Miguel, a mí me parecía que en realidad él eligió. No sé si fue libre o no libre. Dijo que estabas para el cachetazo, te lo quiere dar él. Pero eligió. Es malo. Sabe que el éxito llegó y me lo quiere sacar. Es cierto. Muchas de las cosas que yo fui diplomático, dije podemos hilar más fino. Sí, pero yo ya lo conozco hace rato. Tramposo el tipo. En muchas de las cosas que nombraste, en parte sí elegimos. No en todas, pero en algunas de ellas de alguna manera hemos intervenido en ese proceso de decir esto lo quiero. Claro, la pregunta es ¿cuándo el que dice esto lo quiero soy realmente yo? Uh-huh. Y no, como vos decías, la coacción social, normas aprendidas, los condicionamientos, un montón que hay. Claro. En el momento en que uno se da cuenta
que los condicionamientos son nada más que el contexto en el que uno puede querer algo o no, ahí se da cuenta que todo lo que el contexto genere, por más presión que haga y por más coacción sobre uno mismo, queda un lugar resguardado, que es el que Nelson Mandela, todos conocemos esta figura tan importante de nuestro último tiempo en la humanidad, Nelson Mandela pudo expresar, habiendo estado 20 y pico años en la cárcel, que nunca dejó de ser libre. ¿Qué quiso decir en realidad? Él no podía hacer nada, estaba encerrado, todo lo que era su capacidad expresiva estaba limitada. Sin embargo, él explicó: nunca dejé de querer lo que yo realmente quiero. Ahí estamos en un núcleo donde no hay acceso a menos que yo dé permiso. Nadie puede obligarme a querer algo, sí a hacer algo, pero no a querer algo. Y esa es una diferencia muy importante. Alguien puede agarrar mi mano y apretar un gatillo. Sin embargo, ¿cuánto de eso soy yo? ¿Yo realmente apreté ese gatillo? Justamente el problema, voy a decir la palabra pecado, no se asusten. No. A los oyentes. No. El pecado consiste en no ser libre. En la medida en que yo no elijo mis actos, en esa medida soy pecador. Ese es el término pecador. Es decir, no soy yo el que actúa, sino que es una especie de posesión la que vivo. Solo que estoy poseído por los hábitos aprendidos, por las normas sociales, por todo lo que querramos, por autoridades religiosas, por lo que sea. Pero a veces no te da la sensación, Mariano, de que terminamos optando y no eligiendo. Es como... Muy bien, esa es la falsa libertad que Windows nos quiere de alguna manera entrenar. Sea libre, elija entre estas 8 opciones. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la libertad. Queridos jóvenes de todo el mundo, no se dejen engañar, adultos tampoco, niños, por favor, fuera de las pantallas. Optar no es elegir, tal cual, porque para elegir tengo que conocer el motivo de lo que quiero hacer. Tengo que estar detrás del impulso de mi acto. Puede ser que yo elija libremente una opción, pero no porque es una opción, sino porque es lo que yo quiero y coincide con esa opción. Hay una hermosa coincidencia, pero justamente libertad está relacionada uno a uno con creatividad. Alguna vez dijimos, ¿cuántas maneras hay de ir entre un lugar y otro? Infinitas. Infinitas. Que tengamos calles para ir de aquí para allá es nada más que un pacto social, el cual yo puedo a la vez elegir, porque lo considero saludable, adecuado, ordenador, lo que sea, pero tengo que tener las razones para eso. Las tengo que conocer. He dicho rápido, una voluntad libre no puede no conocer sus razones. Perdón, estoy como tantos otros en este momento así de moqueantes. O sea que vos querés decir, si yo encuentro y yo sé, como me pasa en mi vida, que mi vida pasa por tener un gatito que hace así, con el brazo así, porque sube y baja, soy libre de hacerlo. El acto en concreto puede ser cualquiera. El cómo llego a querer ese acto es el problema de la libertad. Puedo incluso llegar a querer comprar un gatito así. Sí. Pero si yo te pregunto por qué, me lo vas a poder explicar. ¿Estás seguro? En la medida de la libertad de ese acto. Justamente, porque no hay una otra autoridad atrás. Yo soy la última autoridad de mi acto libre.
No lo hago porque un otro me presiona, porque cuando se estuvo trabajando sobre la ley de obediencia de vida acá en la Argentina, Sí. se estaba trabajando sobre este concepto. El que mató porque se lo ordenaron, ¿es responsable o no de haber matado? Bueno, si se lo ordenaron, hay un otro que ejerció su voluntad sobre el que mató. Pero el que mató podría haber elegido morir, por ejemplo. Nadie lo obligaba a matar. Con lo cual es corresponsable. Hay responsabilidad allí. No hay manera de zafar de ser libre. ¿Viste que te lo di vuelta todo? Es posible ser libre, es más, no es posible no serlo. Cuando uno se despierta a la posibilidad de reflexionar sobre los motivos de sus acciones. Claramente, un niño todavía no lo es. Por eso lo de si elegimos a los padres o no, es todo un tema, ¿no? Ahí yo te vi que venía por el cachetazo. Pero no lo voy a tratar hoy. Lo podemos tratar otro día. Todo lo que vos describiste, o gran parte de lo que vos describiste, es lo que normalmente se llama karma, circunstancia, situación, contexto. Pero el ser humano puede erguirse en medio de ese contexto y tomar decisiones que luego van a modificar creativamente ese contexto, con elementos que no le eran propios. La naturaleza no hace computadoras, no hace mesas, no hace autos. Esas ideas, y acabo de traer una palabra clave otra vez, esas ideas no provienen del contexto, interesante, sino de la propia creatividad pensante que va a orientar la fuerza de voluntad. Ahí estamos ya en un ámbito de libertad. Después hay que ver, y esto es más sutil, cómo llego a pensar lo que pienso. Ajá. ¿Qué es el fenómeno de la inspiración? Del que tanto se habla, ¿no? En el arte, en la ciencia. Cuando Kekulé se dio cuenta que la molécula de benceno era una cadena hexagonal redondeada que se cerraba sobre sí misma, porque no encontraba la manera de resolver las condiciones del benceno, no encontraba la manera en que esa molécula tenía que ser. ¿Qué le pasó? Se fue a dormir y tuvo un sueño con una serpiente que se mordía la cola, y cuando se despertó dijo: ahí está, el benceno es una cadena cerrada. Probó y dio. ¿Cómo fue que él pensó de manera tan estrambótica la solución a un problema con el que venía lidiando durante tanto tiempo? ¿Cómo es que la solución se le presenta no en forma intelectual, sino imaginativa? ¿Habrá un pensar imaginativo? Yo me preguntaba cuando era chiquito, ¿para qué imaginamos? ¿No les pasaba? ¿Para qué está la imaginación? Que, por supuesto, cuando yo era chiquito estaba como medio maltratada, peyorativamente. Bueno, eso es una imaginación, como si no fuese realidad. Sí. Pero es un ámbito de lo que ocurre en la conciencia humana, donde pasan muchas cosas y muy importantes. Por ejemplo, los sueños. Son todas imaginaciones. Ahora, Mariano, vos al principio hablabas de Mandela y de esto de que nadie podía obligarlo a querer o a dejar de querer algo, ¿no? Haces una referencia sobre eso. Sí, sí. Yo me pregunto también, para quienes no han tenido oportunidades, para las clases más humildes, para aquellos que han pasado necesidades y siguen pasando, ¿es todavía menor el margen de no, es libertad? Idéntico, es idéntico, igual? Sí. No tiene nada que ver con el tipo de circunstancia. Hay personas que han despertado su libertad muy prontamente gracias a las dificultades de sus circunstancias. Y me atrevo a decir, gran parte de lo que este término tan que no sirve para nada de las clases alta, baja, ¿no? Y todo eso, digamos, de la gente que tiene plata, mucha gente está muy presionada en ese ámbito de adinerado por un montón de maneras de hacer las cosas, principios de autoridad que provienen de los hábitos, de las costumbres, de las expectativas. Me tengo que hacer cargo de la empresa de papá algún día. ¿Puedo decir que no? ¿Cómo hago para decir que no? Porque cuando el contexto está claro que quiero salir de ahí y nadie me va a decir no salgas de ahí porque estás bien, está buenísimo, me están diciendo sé libre todo el tiempo. Pero cuando el contexto
es aparentemente benévolo, aparentemente, la cárcel es más gruesa. O sea que vos decís que probablemente ellos estén más condicionados que quienes supuestamente no tienen muchas alternativas. El más o menos no lo sé. Ujú. Depende de cada uno. Y esto es bien interesante. La libertad es un fenómeno individual. No es generalizable. No puedo decir, bueno, todas estas personas son libres. No, por supuesto. Sino que realmente cada individuo con su contexto, el famoso tema del yo y su contexto, ¿no? De todas las filosofías y de las psicologías, es el dilema. Cuando yo puedo liberarme de los condicionamientos, por supuesto hay un montón de los condicionamientos que no los voy a poder cambiar. Claro. La nariz tiene los agujeros para abajo. Es así. Puedo sacármela o lo que sea, pero viene así. Sin embargo, no tiene que ver con poder hacer del contexto lo que a mí se me cante, sino saber cuáles son las razones del próximo acto que yo considere bueno. Ujú. En la medida en que alguien puede querer algo y sabe por qué lo quiere y para qué lo quiere, se da una especie de integridad en él que no deja resto. Yo tengo a la vista las razones de mi voluntad, y luego si eso va a poder realizarse o no va a depender sí ya de cómo se encuentre lo que yo quiero con el contexto. Entonces, Mariano, vos no querías leer algún párrafo de algo que estaba interesante y me gustaría que lo compartamos. Sí, tengo un librito filosófico acá en la mano que esboza un par de estas ideas acerca de la libertad, la ética, la moral y qué sé yo. Es de Rudolf Josef Lorenz Steiner, es un normalmente conocido como el Rudy en casa. Rudolf Steiner, este personaje del que tanto hablamos algunas veces. ¿Escrito en qué año? Este es de Más o menos, 1918, Ajá. la última edición. Pero es anterior el libro, ¿no? Sí, y la primera es, no me acuerdo justo, pero es un poquito antes. Tenía 20 y pico de años cuando lo escribió. Hace más de 100 años. Bueno, y él esboza aquí, se llama La filosofía de la libertad, Ajá. justamente, y en la introducción él dice, si bien yo escribo este libro como una invitación a mirar la posibilidad de la vivencia y el desarrollo de la libertad, en realidad cada uno debería escribir el suyo. Esta es mi filosofía de la libertad. Cada uno busque la suya. Seguramente habrá puntos en común, dice él, y lo explica aquí. Ajá. 1894. 1894. Ahí lo encontramos. 1894. Bueno, hay frases, quien lo quiera leer este libro es bastante arduo al principio, tiene muchas disquisiciones filosóficas y va recorriendo diferentes pensadores de la época o importantes de todas las épocas, pero cuando se llega al capítulo 9, la idea. Recomendación así metodológica, vayan directo al capítulo 9 y después si quieren leen lo anterior. Ahí ves la luz. Tal cual. Ahí se llama La idea de la libertad. Capítulos 9 y 10 son de alguna manera el centro del libro. Él dice un par de cositas que me gustaría leer y después vemos qué nos pasa con esto. Solo cuando sigo mi amor por lo que quiero, solo entonces soy yo mismo quien actúa. Una de estas frases que no se encuentra por ahí. Defíname amor. Es el momento en que aparece por primera vez en todo este texto el amor en el libro. Y aparece como la entidad que me vincula con lo que estoy pensando. Porque cuando pienso una idea, la idea tiene carácter objetivo, es una idea, es más, la podemos conversar, la podemos intercambiar, cada uno la puede comprender, pero que una idea sea amada por mí, recién allí se convierte en un ideal para mí. Y para otro puede quedar como una idea.
ese momento en el que se enciende en mí el amor por una idea, la convierte en el contenido de mi voluntad. Y entonces mi voluntad va a ser una voluntad amorosa, no va a ser justamente una voluntad manipulada, va a surgir del núcleo de mí mismo. Por eso él dice, solo cuando sigo mi amor por la idea, por lo que quiero. Aquí el traductor puso la palabra objeto, es un poco extraña. Solo entonces soy yo mismo quien actúa. Miguel dice sí, muy serio. Como si estuviese de acuerdo y todo, mirá. Sí, claro. Me gusta. Esto trae una vivencia muy, muy cercana y muy que cada uno puede ir a buscarla, porque realmente la tenemos. Mientras actúo, dice, me mueve la máxima ética en la medida en que puede vivir intuitivamente en mí, significa pensando intuitivamente en el contexto de este libro, se halla unida con el amor al objeto que quiero, a la idea que quiero realizar, mediante mi acción. No le pregunto a nadie, ni me refiero a ninguna regla al decirme a mí mismo, ¿debo realizar ese acto? Sino que la efectúo tan pronto como he captado su idea. Solo de ese modo es mi acto. Si alguien actúa solo porque reconoce determinadas normas, su acción será el resultado de los principios inscritos en su código moral, lo que decía Miguel antes, y él será simplemente su ejecutor. Mira lo que dice, es un autómata superior. Tremendo. O sea que habla del convencimiento. De que yo quiera la idea, exacto, la haya pensado por mí mismo, la haya evaluado y la haya conquistado por mí mismo. Uh-huh. Si coincide con una idea heredada, entonces estaré de acuerdo con alguien más. Pero no porque es heredada será buena. Sí, el ejemplo que da Mauricio en el corte. ¿Querés acercarte, Perchito, a eso? Que era muy valioso. Era buenísimo. Puedes evitar el nombre, podemos evitar el nombre. Obviamente. Me tomo yo el mate. No, una vez un amigo, yo estaba recién llegado a Argentina después de ¿Cuántos una dólares tenías en el bolsillo? Yo llegué con $20 al país porque no me cobraron sobrecarga en el equipaje. Sí, no creo que daba nada. Y detrás de una promesa de trabajo muy interesante, estalló el tequila y estaba sentado con un amigo muy exitoso ahí adelante en una oficina, que era con quien tenía unos planes, que con esto del tequila se fue. Se fue a la mierda. Y entonces estábamos ahí viendo qué iba a hacer con mi vida, porque el panorama era bastante desesperante. Yo había dejado la tesis ahí sin terminar para este proyecto, entonces estábamos ahí a ver qué hacíamos, y en el medio de esa encrucijada me mira y me dice: vos sí que vivís como querés. Y digo, este está loco, no sé si salto y le pego. Le digo, todos los amigos, ese sillón en el que él estaba sentado era muy codiciado, admirado, era como una imagen que todos tenían. Y me dice: no, vos haces lo que querés, vos te fuiste, volviste, ya sí manejaste las cosas. Y yo no lo entendí muy bien, pero me quedó grabado hasta el día de hoy. Ya lleva muchos años. Él no se podía ir, tenía que estar ahí en ese sillón. Y estaba en un lugar muy en el que todos les hubiera gustado estar, ¿no? De afuera, viéndolo de afuera. Y sin embargo tenía unas presiones que evidentemente no la veíamos nosotros. Uno puede pensar que ese conocido tuyo no estaba pudiendo confesarse al contenido de sí mismo. Uh-huh. Y vivía como dividido. Sí. Yo quiero algo y sin embargo, lo digo fuerte, me prostituyo en pos de lo que toda una maquinaria quiere, este autómata superior. Sí, y había muchas cosas. Lo positivo es que sufría por eso. Hay gente que ni se da cuenta. O sea, ahí hay un principio de libertad en él. Sí, sí. Porque ya le duele eso. Sí. Algo quiere liberarse de allí. Sí, por supuesto que todas esas situaciones nunca son de una sola dimensión, ¿no? Sí, es decir, claro. Ese lugar también tenía muchas cosas
que a él también le atraían y formaban parte de su... Es agridulce. Exacto, funciona como tentación. Claro. Y ese es el punto. Uno se siente tentado porque algo en uno coacciona. Justamente el placer es una experiencia de coacción. No es libertad el placer. Ahí en el corte decíamos, ¿hablamos de lo que le pasa a los adolescentes? Sí, dale. Porque al adulto que se da cuenta que perdió su libertad, le pasa que extraña, anhela lo que le pasaba en su adolescencia, que era el poder romper con todo lo impuesto, decir, ahora yo voy a ver si quiero por mí mismo. Torpemente, claro, en la adolescencia, pero realizar la segunda adolescencia, que hoy en día tiene que ver con la vida empieza a los 40, ¿vieron? Que Sí. Bueno, el riesgo de la vida empieza a los 40 es, o voy hacia una etapa de sabiduría y verdadera libertad, o reboto y hago una segunda adolescencia donde en lugar de libertad lo que pretendo es romper con cualquier cosa que se me presente que no me permita realizar mis caprichos, que no tiene nada que ver con libertad, sino que simplemente significa lo que viene de mi coacción desde adentro. Claro. Porque no hay solo coacción desde afuera. Todo lo que yo tengo como experiencia corporal también es, en cierto sentido, algo que me viene de afuera, aunque de adentro. Porque que yo tenga hambre no me obliga a nada. Puedo estar haciendo dieta, entonces soy señor de mi situación, o puede ser que inconscientemente eso produzca una pulsión en mí que me lleve a un acto, incluso a robar o a matar o lo que sea. Por supuesto, es tremendo, porque uno siente en el fondo que mi hambre en realidad no lo tendría que resolver yo, sino los demás. Y los demás recibir los frutos de mi trabajo para poder ponerme yo al servicio de sus necesidades. Ese es un gran tema. Sí. Un día lo Que trabajamos. muchos te lo van a discutir acá. Con mucho gusto. Ahora, esto que vos decías de los adolescentes, Mariano, Adam Schmidt, por ejemplo. Sí. que bueno, que todos tenemos un costado adolescente que sigue vivo en nosotros. Digo, a veces da la sensación de que el adolescente repite lo mismo o hace lo contrario, pero no hace lo propio. Porque no llega a su libertad, en realidad. Hay un despertar de la libertad. Voy a hablar de un fenómeno ahora muy valioso, y es lo que ocurre a los 17 años. Alguna vez lo trajimos, ahora lo desarrollo un poquito más. ¿Vieron que Violeta Parra canta Volver a los 17? ¿Por qué? Uno dice, bueno, cuando tenga 15, ¿no? Ahí celebramos no sé qué. Cuando tenga 18, 21. Sin embargo, todo ese largo proceso tiene su punto sensible y ¿cómo se podría decir? Su momento crucial a los 17. Ajá. Si a los 17 no pasa lo que evolutivamente puede llegar a pasar, los 18 pueden ser difíciles, muy difíciles. ¿Qué pasa a los 17? A los 17 años se termina el proceso de la pubertad. La pubertad no dura un ratito, dura varios años, hasta que todo lo que aparece como cambios corporales se van acomodando y el alma también se adapta a esa nueva situación. Cuerpo nuevo, pesadez, fealdad, rispideces, trabajo de parto, ¿va? ¿Sí? Hay que parirse a sí mismo en una nueva instancia. Bueno, cuando llegan los 17, algo se serena. Y entonces el joven tiene la posibilidad, de repente, de ver que en ese trabajo de ararse a sí mismo, de abrir la tierra, algo empieza a brotar, que estaba sembrado desde hace muchísimo allí. Quizás de otras vidas, como hablamos alguna vez. Aparece un brote que es lo que va a traer la sensibilidad moral propia, individual, que es el núcleo de toda la libertad de la que hablamos. Pero muy, muy suavecito, como un
pequeñito germen, recién afloran los cotiledones allí. ¿Qué pasa? Alcohol, drogas, ruido, demasiada pantalla, violencia, expectativas de éxito, apuro, precocidades, aplastan, por supuesto, vienen con el tractor de todo eso y aplastan ese germen, y entonces llegan los 18 y en lugar de que esa sensibilidad nueva reciba fuerza para su realización, los 18 traen fuerza, pero no tienen un núcleo ordenador. Y se transforman entonces en un despilfarro de violencia, de caprichos y de todo lo que vemos como posibilidades caóticas cuando ocurren los 18. Los 17 traen entonces una sensibilidad muy particular, que es la que le permite al joven descubrir que hay cosas en el mundo que le duelen y que quiere él resolverlas, y va a ser la base para el despertar de su vocación. Ese brote de la moralidad propia a los 17 va a ser, si aparece y si lo cuidamos bien, el despertar de su sensibilidad vocacional. Por eso es tan, pero tan importante lo que pase en la secundaria, no es así nomás. Y sobre todo lo que pasa en los 17. Cierro un cachito, una frasecita más. Las escuelas Waldorf, a los 17 años, ni antes ni después, hacen con los chicos lo que se conoce como el trabajo anual, que no es otra cosa que permitir que esa sensibilidad pueda expresarse y pueda ser explorada en lo que ellos descubran. Y ahí está el arte de los tutores, en tratar de orientarlos hacia ese lugar propio y no de imponerles nada, etcétera, ¿no? Sobre ese arte estamos por traer un próximo programa inminente. Qué ya bueno. Dentro de poco con Maru Martínez. Buenísimo, así que pregúntenle eso. Y vamos a traer también a exponer algunos trabajos anuales de jóvenes aquí en Planeta Errante. Así que una me viene abierta. Una clase, sin duda. Qué maravilla. Recién hablábamos en el corte algo que me encantó y lo voy a rescatar para que los oyentes lo compartan. Mariano decía, ¿qué pasa cuando un libre se encuentra con otro libre? Con esas dos libertades jugando ahí, ¿no? ¿Y qué pasa? Primero tenemos que encontrar dos. Después, que coincidan en el tiempo y en el espacio. Bueno, supongamos que lo encontramos. Claro, podría tener la sensación, si no está mirando la libertad, sino el capricho, que va a haber un despilfarro de luchas y de cada uno va a buscar realizarse a sí mismo, como claro. Buen libre que es. Sí, claro. Y que el realizarse a sí mismo no le queda otra, o quizás tenga como mayor posibilidad estar en contradicción o en colisión con lo que el otro quiere. O sea, cuando dos personas libres se encuentran, ¿pueden llegar a querer armoniosamente? Bueno, no solo pueden llegar a querer armoniosamente, sino que van a querer armoniosamente. ¿Por qué? Porque el contenido de sus voluntades es verdad. Cualquier otra cosa vendría de un error, es decir, de una situación no pensada. ¿Y si esas verdades son contradictorias? Contradicción en el ámbito de la verdad significa complemento. Si las dos cosas son verdad, entonces cada uno siente una hermosa invitación a buscar cuál es el contenido de la verdad del otro que complementa la mía. Esto es lo que hacía Tomás de Aquino con sus estudiantes. Cada uno planteaba su tesis y la tenía que demostrar. Una antitesis no es una caprichosa negación juguetona de lo que el otro está diciendo, digamos así, mafiosa, o que uno viene y dice, así, no, sino que uno tenía que traer la propia tesis y demostrarla, y los dos tenían que entender las dos. Una vez que eso ocurría y los dos se daban cuenta de la contradicción, buscaban juntos
aquella verdad de la cual ambas parcialidades surgían, y a esto se lo llamaba la síntesis, que no es la mezcolanza de las dos tesis, sino cuál es la verdad mayor que, explorada por dos personas diferentes, da resultados diferentes. Típico ejemplo del elefante mirado por 4 ciegos, o del árbol mirado desde 4 lugares diferentes. Si uno quiere tratar de comprender la verdad del otro, y es verdad, simplemente tiene que ir al lugar del otro y la va a poder comprender. Vos sabés, Mariano, el otro día yo estaba viendo un reportaje a Borges en el canal Encuentro, y Borges decía eso, decía que cuando él cotejaba ideas con un amigo o con alguien que digamos, que circunstancialmente le tocaba compartir ideas, él no buscaba ver quién tenía razón, él buscaba ayudarse con el otro a encontrar la verdad. Muy bien. Me pareció espectacular. Porque él decía, con la razón no haces nada. ¿Qué haces? Esa es una actitud moderna. Querer tener razón es una actitud antiquísima que a esta altura de la humanidad ya nos quedó anacrónica. De hecho, gran parte de los conflictos provienen del impulso a querer tener razón. Si uno realmente tiene una verdad en lo que quiere decir, ya tiene razón. Claro. Lo siguiente es querer que el otro también lo reconozca. O sea, en realidad hay una búsqueda de reconocimiento. Entonces, de ahí podemos deducir un montón de cuestiones acerca de dónde vienen esas búsquedas de reconocimiento, etcétera. El punto es que una persona libre ya no necesita ese reconocimiento porque ya se sabe libre. Después verá cómo llevar adelante esos impulsos que vienen de esas verdades reconocidas. Pues decir que el libre ya se reconoció él mismo. Claro. Tiene serenidad interior, porque está parado sobre la plataforma firme del universo. No hay un más allá. No hace falta que nadie diga sí, es así, que venga una autoridad y lo justifique o lo sostenga. La última autoridad es ese ser pensante que está sabiendo lo que quiere. Y si lo que está pensando es verdad, cualquier otro ser pensante la va a poder reconocer también como verdad. Ahora, ¿y no nos pasa también que buscando esa libertad necesitamos que nos aprueben ser libres? Bueno, eso pasa cuando justamente uno todavía convive interiormente con una personalidad basada en lo que digan los demás y un montón de cosas, en aspectos de la personalidad que todavía no están centrados en el yo individual. Por supuesto están, y todos estamos en ese proceso de ir conquistando esos espacios. Seré tanto más libre cuanto más de estos espacios haya conquistado en mí. Claro. Frase... Te veo con ganas de leer algo. Sí, dale. Mira. Dice: solo es libre el hombre en la medida en que en cada instante de su vida está en condiciones de seguirse a sí mismo. Repetila, que está buenísima. El hombre es libre solo en la medida en que en cada instante de su vida está en condiciones de seguirse a sí mismo. ¿Y quién es sí mismo? El que piensa, el que reconoce verdades. Sigue diciendo después de un par de párrafos: un malentendido ético, una colisión mutua, está descartada en el caso de los seres humanos moralmente libres. Fuerte, ¿no? La libertad lleva a la armonía social. El capricho lleva al caos. Por lo tanto, él esboza luego lo que él llama la máxima de los hombres libres: vivir en amor a la acción y dejar vivir en la comprensión de la voluntad ajena. Es la máxima fundamental del hombre libre. El famoso vivir y dejar vivir, pero no desde el capricho. Interesante, ¿no? Está eso en la sabiduría popular, pero a veces está desviado un poco. Yo antes te iba a decir, cuando vos hablaste de la vuelta a la adolescencia, vos decís que vuelven desde el capricho,
Y yo te dije, bueno, podrías haber dicho desde las aspiraciones en lugar de caprichos, ¿no? Que a veces uno las ve como una aspiración que tengo. Una aspiración ya tiene un contenido de una idea amada. Es realmente una voluntad que ha crecido desde el amor a una idea. Uh-huh. Y uno aspira a eso. Pero por supuesto, no se va a convertir en capricho porque tiene fuerza propia, proviene de la verdad. No proviene de justamente un capricho. Uh-huh. Estas son frases del capítulo 9 de Rudolf Steiner, las que aparecen en las tarjetitas, ¿viste? En los pósters. Los sobrecitos de azúcar. Claro, tal cual. Son de estas muy, muy conocidas que uno las puede meditar y realmente se va encontrando con aspectos que nos invitan. Teníamos en el corte esta cuestión de que Nelson Mandela, con su manera de vivir durante ese tiempo de estar encarcelado, como si fuese una olla a presión, de allí surgió un diamante de libertad. Y uno dice, bueno, es Nelson Mandela, sí, pero es un ser humano, también como yo y como vos. Y entonces no es otra cosa que la invitación a darnos cuenta que hay mucho por conquistar todavía y que somos mucho más poderosos, libres, luminosos, decía él también, que le tenemos miedo a nuestra luz. Uh-huh. Que lo que al día de hoy cada uno reconoce, y el desafío grande es no entregar esa potencia, no resignarla, sino realmente buscar ese núcleo de libertad y desde ese lugar llevar adelante pasos en la vida. Entonces uno va a poder decir, la huella que quedó de mi paso es mía. Y se nos va el programa y me pareció que la mejor manera de rendir homenaje a la patria era hablando justamente de la libertad, ¿no? Que tiene que ver con la independencia, que tiene que ver con... ¡Libres nosotros! Fue muy lindo, libertad, Mariano, libertad. tenerte de vuelta entre nosotros. Gracias. Una maravilla, ¿eh?